Palabra el diputado José Guadalupe Correa Valdés, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, efectivamente, el día de mañana nos estará visitando el presidente de la República aquí en nuestra querida entidad de Zacatecas. ¿Qué esperamos los zacatecanos de esta visita? Primero, porque es un tema que nos atañe a todas y todos los zacatecanos, que nos deje por lo menos una pizca de esperanza en el tema de la inseguridad que hoy estamos viviendo. Es un tema complicado que nos atañe a todos y nos preocupa. Ojalá de verdad que nos deje por lo menos una pizca de esperanza, si no la solución, que sería lo ideal, por lo menos que venga a tranquilizar lo que hoy está ocurriendo en nuestro querido estado. Pero hoy, compañeras y compañeros diputados, yo quiero abordar este espacio con la finalidad también de alertarlos a ustedes, a los 30, a los 29 y a un servidor, al gobierno del estado y al presidente de la República, por supuesto también, aprovechando que viene a Zacatecas, para alertarlos sobre una catástrofe que hoy se avecina en el tema del campo. Hoy, en una plática que tuvimos por ahí con algunas empresas importadoras de insumos para el campo, nos alertaron de un aumento de más del 266% en los principales insumos que se utilizan para los cultivos. Y hoy que estamos a escasos días de iniciar lo que viene siendo los cultivos de otoño-invierno, es importante que estemos atentos en este aspecto. Miren ustedes, compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos, Zacatecas para México es una de las entidades más importantes en la producción de frijol, si no es que la más importante. Y se vuelve un tema de seguridad nacional. Ahí es donde deben aparecer los decretos del presidente de la República y no en las obras faraónicas. Se vuelve un tema de seguridad nacional el hecho de estos incrementos que no son culpa del presidente, ni tampoco son culpa del gobernador, pero sí debemos de estar atentos de observarlos. Miren ustedes, en el mes de febrero de este año, el precio de la urea, un insumo que se utiliza muchísimo para los cultivos de grano básico, rondaba los 9,300 pesos por tonelada. Pero el día de hoy, algunas casas importadoras de estos nitrogenados nos notificaron, le notificaron a las demás casas comerciales de nuestro estado que el precio va a cerrar en esta semana, el próximo viernes, en 24,000 pesos. De 9,300 que costaba en el mes de febrero, va a cerrar en 24,000 pesos. Es decir, es un aumento del 266% en uno de los insumos más importantes para los productores zacatecanos y para los productores del país. Y sí, efectivamente, no es un tema, no es culpa del presidente de la República, no es culpa del gobernador, porque los mercados tienen una influencia global. Pero sí debemos de estar atentos. No hemos visto ninguna manifestación por parte de la SADER ni de la Secretaría del Campo en Zacatecas en este tema, y debieran de estar atentos. Algunos de los criterios que se están manejando por parte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la GCMA, son los siguientes. Uno, es la escasez del gas natural, que está reduciendo la producción mundial de fertilizantes, disparando
sus precios a niveles récord, nunca antes vistos. El 2, la alta dependencia nacional de importaciones. El cierre temporal de importantes plantas, incluida el complejo nitrógeno más grande del mundo, propiedad de Industrias Holding. Lo hicieron por problemas climáticos que impidieron la entrada y la salida de algunos productos básicos para generar el fertilizante. Algunas compañías de logística han tenido dificultades para encontrar mano de obra y eso también ha provocado el aumento de los costos. La existencia de potasio en las compañías canadienses se está agotando. China, como un principal exportador mundial de fosfato, detuvo sus exportaciones de urea y fosfato diamónico, dando prioridad a su mercado interno ante el alza en el costo de energéticos y en los precios de maíz. Las reservas de gas natural en Europa se están agotando y la energía eólica disponible es insuficiente para abastecer sus requerimientos de energía para el invierno. En el Reino Unido, Industrias Holding detuvo operaciones en 2 plantas importantísimas por un alza récord en el precio del gas natural, principal materia prima para la elaboración de fertilizantes nitrogenados. Asimismo, la empresa Yara Internacional redujo su capacidad de producción de amoníaco en un 40%. La empresa holandesa OCI y la española Fertiberia redujeron su producción de amoníaco. Esto significa que la producción de fertilizantes terminados también va a disminuir. Compañeras y compañeros diputados, estas variables que hoy les acabo de mencionar son las que están provocando el alza en los fertilizantes para el próximo ciclo otoño-invierno 2021-2022. ¿Por qué nos afecta a los zacatecanos? Pues por obvias razones. Uno de los sectores más importantes en Zacatecas es el sector primario. Somos el principal productor de frijol y somos competitivos, casi siendo el primer lugar en otros 50 cultivos también en la entidad, en nuestro querido estado de Zacatecas. ¿Y por qué digo que el gobierno debió o debe de estar atento a este tipo de circunstancias? Porque este asunto ya lo veíamos venir desde el 2020. Permítanme leerles una reseña de lo que ha venido aconteciendo en términos de importación y exportación en esta materia. En el 2020, la producción nacional de fertilizantes registró ya una disminución anual del 7%, con un volumen de 2.3 millones de toneladas, de las cuales el 44% correspondió a fertilizantes fosfatados, el 31% de ácidos y el 25% de nitrogenados. En el mismo año, el consumo total de estos insumos se ubicó en 5.7 millones de toneladas métricas, que refleja un crecimiento del 6.1% respecto al año anterior, el 2019. Fíjense, ya había datos que nos daban indicios de que esto iba a suceder desde el 2019. De este volumen, el 38.3% se cubrió con la producción nacional y el 61.7%, es decir, más del 50%, se cubrió con las importaciones de diferentes países. Las importaciones en el 2020 fueron de 3.5 millones de toneladas métricas, lo cual representó un alza del 20% respecto al 2019, es decir, aunque estuvo más caro, hubo un aumento en el consumo de estos insumos. El 70% de estas compras fue de fertilizantes nitrogenados, el 18% de potásicos y el 12% de fosfatados. Los principales orígenes de las importaciones mexicanas en el 2020 fueron de Rusia, seguido por China, Estados Unidos, Indonesia y Noruega, con una participación conjunta del 64.7%, es decir, la mayor cantidad de fertilizantes que se gastan en México provienen de estos países, son importados.
no somos autosuficientes. El avance de producción en el mes de agosto de este año, aquí en el país, se estimó en 1.53 millones de toneladas métricas, mientras que para el mes de agosto las importaciones ya rebasaban casi los 3 millones de toneladas métricas. Es decir, seguimos siendo insuficientes en materia de estos productos básicos. El uso de fertilizantes químicos, compañeras y compañeros diputados, es importante en nuestro país, toda vez que no somos suficientes en el tema de la autoproducción. La producción de fertilizantes se clasifica en tres grandes grupos. Los nitrogenados, que los principales proveedores son Estados Unidos, China, Rusia, Indonesia. Y también, aparte de los nitrogenados, que representan casi el 60%, tenemos los potásicos. Los potásicos, la mayor parte, representan el 20.8% y la mayor parte de estos insumos vienen de Canadá. Y los productos fosfatados, que también se usan mucho para el tema de los cultivos en Zacatecas y en todo el país. Es Un decir, minuto para concluir, diputado. solo 5 países, termino, solo 5 países aportan casi el 61.5% de lo que se usa en nuestro querido país, y para Zacatecas no va a ser la excepción. Voy a desglosar de manera muy rápida, nada más para poner en contexto, Presidenta, me llevo 1 minuto y medio, si usted me lo permite. Claro que sí. Lo que representarían los gastos para los productores en el ciclo otoño-invierno. Fíjense nada más, una tonelada puesta en el puerto de Topolobampo, en el Pacífico, o en el Golfo, en Veracruz o en Tampico, cuesta $1,100. Es decir, a un tipo de cambio de 21 pesos, estaría costando una tonelada 23,100 pesos. Bien, pero para ponerlo en Zacatecas o para ponerlo en los cañones, ya sea en Tlaltenango, en Juchipila, o para llevarlo a Calera o a Villa de Cos, se requieren 600 pesos por tonelada de transporte. Pero aparte de esos 600 pesos, súmenle otros 300 pesos que ninguna casa te los va a regalar, otros 300 pesos por envasar una tonelada de fertilizante. Ya subió 900 pesos. Y los 23,100 pesos que le decía puesta en el puerto, llega a 24,000 pesos la tonelada. Es decir, que si un productor en Zacatecas gasta 100 kilos por hectárea, está aumentando la producción en los insumos, el costo de los insumos en 2,400 pesos por hectárea. ¿Qué productor va a querer cultivar frijol o va a querer cultivar maíz, cebada, trigo, grano? De verdad, compañeras y compañeros, ojalá que con la visita del presidente de la República, nuestro amigo el gobernador toque este tema tan importante y que nos incluya. No nada más en el programa de fertilizantes que tiene Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Puebla, no. Que atienda este monto que superó el 266%, que nos ayude con eso. Ojalá que nos echen la mano. Muchas gracias, compañeras y compañeros.